Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Peñalosa Herrera Diógenes Eduardo, cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este proyecto de vinculación que se denomina Garantía de Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de Información es una actividad formativa que estamos realizando. El tema que vamos a tratar es violencia de género digital, por el autor Pedro Puertas Montero, del año 2022. Tenemos que la violencia de género en el ámbito digital es toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresiones que se producen a través de redes sociales, correos electrónicos, celulares, cualquier tipo de medios tecnológicos. ¿Qué conlleva esto? Que diferentes afectaciones a nivel físico, psicológico, sexual y económico. Y es una problemática que afecta principalmente a las niñas, a los niños y adolescentes, debido a la cantidad de horas que se pasan conectados. ¿Y por qué en lo general? Y por lo general, ¿no? A estas edades no terminan de tomar decisiones de alcance que puedan tener las comunicaciones que se realizan a través de una aplicación de mensajería, red social o videojuegos. Igualmente, las personas adultas no están exentas de sufrir este tipo de violencias. A ver, tenemos que la violencia de género se entiende por cualquier acto de violento o agresión basado en una situación de desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominación de hombres sobre la mujer, que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción y privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en el familiar o personal. En esta violencia de género, tenemos que tomar en cuenta que en violencia de género digital, los principales afectados son las mujeres, niñas y los grupos de la comunidad LGBTI, debido a la reproducción de relación de poder, de poder que se da en contexto de desigualdad de género social. Sabemos que el Internet, las redes sociales, contribuyen en un ámbito en la que la población más joven se encuentra muy cómoda y que en el desarrollo sus capacidades y relaciones son limitaciones impuestas en otros ámbitos. Por ello, determinados patrones de uso del Internet que pueden ser interpretados como práctica de riesgo, tales como intercambiar información, imágenes prohibidas, el control por parte de la pareja a través de redes sociales, quedar con un desconocido por Internet, etcétera, ya que como al principio no se percibe un peligro, es como si fuera todo normal. En este sentido de las parejas, los signos que uno puede, los signos, las señales que uno puede identificar que se está ocurriendo esto en una pareja, es cuando se espía el móvil o las conversaciones privadas a las que uno no tiene acceso. Exigir información privada y reservada, como las contraseñas. Controlar o censurar el contenido en relaciones de las redes sociales. Cuando le obligan a, a que les mande su ubicación para saber a dónde están en todo momento. Pedir fotos, videos íntimos de los que uno no se siente cómodo. Prohibir relaciones con otras personas a través del Internet. De esta violencia de género digital es muy amplia. Existe una gran cantidad de formas de cómo el, el infractor, el acosador, eh, eh, tiene digamos, la facilidad o los términos que se han tomado para realizar estos tipos de violencia. Es como el acoso digital, el grooming, la filtración de información, el doxing. A continuación, sí, a continuación vamos a ver eh, los derechos digitales que cuenta el Ecuador.
los derechos que son reconocidos en el Ecuador. Por así tenemos en la Constitución de la República, en el artículo 16, nos dice, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y sus propios símbolos. Dice también el acceso universal a las tecnologías, información y comunicación, la creación de medios de comunicación social, al acceso en igualdad de condiciones y al uso del frecuente de espectros radioeléctrico para la gestión de estación de radio, televisión pública, privada, comunitarias y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas estas formas de comunicación visuales, auditivas, sensoriales y a otras que permiten inclusión de personas con discapacidad. En el artículo 19 nos dice, la ley regulará la prevalencia del contenido con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de productos nacionales independientes. También se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo y toda aquella que atente contra los derechos. En esto nos podemos dar cuenta cuando en la televisión, canales nacionales, no emiten tipo de noticias o contenido que atenten contra los derechos. Ahora vamos a ver en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí va más a las sanciones, que cuando se identifica este tipo de violencia, cuáles serían sus sanciones. Como en el artículo 170, el abuso sexual. En una parte nos dice, la persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezcan comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad. Esta será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 178, violación a la intimidad, nos dice, la persona que, sin contar con el consentimiento a la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, de voz, audios y videos, objetos postales, información contenida en soporte informático, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También en el artículo 180, que nos dice que la difusión de información, dice, difusión de información de circulación restringida. La persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Esto sería la información acerca de niños, niñas, adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código de la Niñez. También tenemos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 23, Derecho a la Educación Digital, que nos dice, la persona tiene derechos al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de los medios tecnológicos, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminada, información, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital
y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección y datos personales. Vamos a hablar sobre unas problemáticas, bueno, que he identificado, que se basan en nuestro tema. Dice, se están vulnerando los derechos de muchos jóvenes. En cuanto a la seguridad de los medios digitales, por lo que allí pocas veces se puede mantener un control. Dice, la mayor parte de sufrir esta violencia de género siempre van a ser las niñas, los grupos prioritarios, digo, la comunidad LGBTI, grupos minoristas. También tenemos que tomar una problemática que tuvimos fue que a raíz de la emergencia sanitaria que, bueno, todavía estamos actualmente pasando, el acosador utilizaron, digo, sí, el acosador, el acosador tuvo una mayor acogida en este medio que es digital para así violentar los derechos de las personas. ¿Cuáles serían las causas que produciría esta violencia de género? Tenemos como la hipersexualización. Dice que los medios digitales en Internet ofrecen una imagen de hombres y mujeres, pero principalmente de mujeres, tremendamente sexualizadas. Esto se trata también de los niños y niñas, los cuales aparecen muchas veces actuando, vistiendo y hablando como personas adultas. Esto se ve más comúnmente en las redes sociales, en la publicidad, en las publicaciones, estados y eso que sube. Otra causa pues, es la desigualdad de género, vaya la redundancia en el tema que tenemos. Las mujeres y niñas son las más frecuentes de esta violencia digital, siendo probable que la violencia sea de naturaleza sexual y amenazante. Además, es más probable que las personas que realicen manifestaciones violentas pongan en particular a personas de color, personas de la comunidad LGBTI u otros grupos minoristas. La tasa de abuso aumentó sobre aquellas identidades marginales múltiples que se entrecruzan. Otra causal sería el anonimato en la era digital. Este anonimato de las redes sociales, de la era digital que tenemos, socava la democracia y promueve el ambiente hostil, que pone en peligro a la nación, de verdad, a la facilidad de crear contenidos fácilmente sesgados y distribuirlos ideológicamente a espectadores específicos, facilitando la información de cámaras de eco, computadora, fortalecimiento de creencias grupales. El anonimato, tiene consecuencias negativas, ya que cuando los usuarios aprovechan una red social para realizar acciones violentas o discriminatorias para crear masa digital fuera de línea. Esto es común en marchas, eventos masivos, así como en situaciones de guerra o desastres. Esto es un gran problema porque en la base legal, como existe un anonimato, no existe la persona real que realiza esta violencia, no hay cómo proceder a una sanción, porque como trabajan o se basa en un nombre, una figura ficticia, no existe cómo realizar una sanción en esto. Los efectos que producen esta violencia sería que eh, eh, los jóvenes, mujeres, la comunidad LGBTI, que se genera un miedo, una inseguridad para salir a las calles, refugiándose en las redes sociales y siendo un blanco fácil para estas personas que realizan este tipo de violencia. Se sienten culpables,
por lo que hacen que se vivan en depresión y ansiedad. Se generan estrés, lo que se transforman en dolores físicos, como de cabeza, de espalda, a las articulaciones. También una problemática es que cuando quieran volver a confiar en alguien, van a tener una dificultad. El autoestima va a ser bajo, por lo que va a afectar en lo laboral, académico, en lo cotidiano. Bueno, en algunos casos, efectos se ha visto que de los peores de los casos se hacen autodaño. Incluso han llegado a presentarse suicidios por este mismo evento. Como conclusión, tenemos que debido al aumento de manejo de medios digitales en jóvenes, implica que estos estén más expuestos a violencias o discriminación de género, afectando al ejercicio de sus derechos. Las personas que son víctimas de esta violencia digital tienen la sensación de hostigamiento, se puede pasar de lo digital a lo físico, ocasionando daños mayores. Existe una gran falta de conocimiento en los jóvenes referente a sus derechos que gozan en los medios digitales, por lo que cuando tienen un evento de esto, tienen una limitación al momento de reaccionar. La violencia de género es una violencia intolerable de los derechos fundamentales de los jóvenes, ya que se representa un atentado contra los derechos de vida y privacidad. También quiero acotar que el Estado actualmente se encuentra en mesas de diálogos, se encuentran buscando estrategias a fin de reducir este tipo de violencia de género en medios digitales. Por lo que ya hemos hablado, es medio complicado. Incluso también también existe el apoyo de estos grupos feministas, de grupo de la comunidad LGBTI, que en medios digitales realizan campañas a fin de reducir este tipo de violencia y también haciendo un impulso para que el Estado tome decisiones más acertadas. He tomado referencias en el código, en el COIC, en la Constitución, en el memorando de Montevideo, en la ley orgánica de protección de datos personales, también en revistas científicas, como son los delitos en Internet, derechos a la privacidad, génesis y el desarrollo de derechos digitales. Bueno, les quedo muy agradecido por su atención. Espero les ayude este tema que he expuesto. Y muchas gracias.